Trabajo como repartidor para una compañía de transporte, recorriendo largas distancias por las carreteras más desoladas. Mi turno es de noche, un horario que siempre preferí porque hay menos tráfico y, en cierto modo, disfruto de la soledad. Cada noche subo a mi camioneta, reviso los pedidos y me preparo para varias horas al volante. Todo es rutinario, siempre igual. Salgo de la bodega, enciendo la radio para mantenerme despierto y avanzo por las autopistas, rodeado de oscuridad. Mi vida no tiene mucho de emocionante. Mis días comienzan tarde y terminan al amanecer, durmiendo cuando todos los demás despiertan. No me molesta. El trabajo es lo que mantiene la nevera llena y el alquiler pagado. A veces pienso en cómo era todo antes, cuando trabajaba de día y tenía más contacto con la gente, pero esos pensamientos siempre se desvanecen. La vida nocturna se volvió parte de mí, y con el tiempo dejé de echar de menos las conversaciones banales y la luz del sol. Esa noche, el trayecto era el mismo de siempre, un recorrido de unas cuantas horas. Había salido de la ciudad ya hacía una hora, y me encontraba en una de esas carreteras que se pierden en el horizonte, sin un alma alrededor. El paisaje apenas cambiaba. Árboles y campos a ambos lados de la vía, sumidos en la penumbra. Solo el reflejo de mis luces contra la carretera me acompañaba. No sé en qué momento lo noté, pero fue en algún punto de la segunda hora de mi viaje. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, una sombra que se movía en el límite de mi visión. Pero luego lo vi con más claridad. Un perro negro, grande, corría junto a mi camioneta. No era algo extraño ver animales cerca de las carreteras, sobre todo en zonas rurales, pero lo que me llamó la atención fue la velocidad. No importaba cuánto acelerara, el perro siempre mantenía el ritmo. Decidí no prestarle mucha atención. Quizás se trataba de un animal salvaje y pronto se cansaría o encontraría algo más que hacer. Pero seguía ahí. En los momentos en que miraba por el retrovisor o reojo, el perro estaba justo al lado. Corría con una facilidad que me desconcertaba. Incluso cuando pasé de 60 a 70 kilómetros por hora, el perro seguía corriendo junto a mí. Pensé que lo perdería cuando aumentara aún más la velocidad, pero no fue así. No había forma de que un perro pudiera mantener esa velocidad, y mucho menos sin mostrarse cansado. Sin embargo, allí estaba, moviéndose junto a mí, como si mis luces lo guiaran a través de la noche. Durante los siguientes kilómetros, traté de ignorarlo. Me repetía que era solo un animal cualquiera, quizás un poco más grande de lo normal, pero solo eso. Era común ver cosas extrañas en estos caminos apartados. La mente tiende a jugarte malas pasadas cuando estás solo en la oscuridad, así que decidí concentrarme en la carretera. Seguí conduciendo, convencido de que el perro desaparecería pronto. Pero no lo hizo. Lo más inquietante fue cuando comencé a notar un patrón. Cada vez que cruzaba un puente pequeño o pasaba cerca de una vieja señal de tráfico oxidada, el perro aparecía de nuevo, como si estuviera esperándome. No era un animal que se perdiera en la maleza o cruzara de vez en cuando. No. Lo veía en los mismos puntos, corriendo a la par de mi vehículo, a pesar de que había pasado kilómetros y minutos entre cada aparición. Mis manos apretaban con fuerza el volante y un frío inexplicable comenzó a recorrer mi cuerpo. Estaba cansado, lo sabía, pero esto no podía ser una alucinación. Era real. Al menos, se sentía real. Por un momento pensé en detenerme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que era mejor seguir avanzando. El perro continuaba ahí, fiel a su aparición en los mismos lugares. Y cada vez que lo veía, su imagen era más clara. Su pelaje era oscuro, casi brillaba bajo la luz de la luna. Y esos ojos, nunca los vi directamente, pero algo en mí sabía que eran lo peor de todo. No sabía si seguir conduciendo más rápido o detenerme. Mi respiración comenzó a agitarse. Intentaba calmarme, convencerme de que lo que estaba viendo no tenía nada de especial, que era solo un perro perdido. Sin embargo, en lo profundo de mi mente, algo no cuadraba. ¿Cómo podía aparecer siempre en los mismos puntos? ¿Cómo podía mantener mi velocidad sin siquiera despeinarse, sin flaquear? Algo en su presencia era demasiado inquietante. Empecé a sentir un peso en el pecho, una sensación que me presionaba a hacer algo,
pero no sabía qué. La carretera seguía igual de vacía. Miré el reloj en el tablero. Habían pasado casi 3 horas desde que salí y me faltaban al menos 2 más para llegar a mi destino. Intenté concentrarme en eso, en llegar a la siguiente ciudad, dejar la carga y terminar el trabajo. Pero la imagen del perro seguía rondando en mi cabeza, y aunque trataba de apartarla, no podía. Volvía una y otra vez. Siempre corría junto a mí. Unos cuantos kilómetros después, el perro desapareció. No estaba seguro si sentía alivio o temor. El silencio se apoderó de la camioneta, un silencio opresivo, más allá del ruido del motor y el viento que se colaba por las ventanas. Miré varias veces por el espejo retrovisor, esperando ver al animal detrás, pero no había nada. Durante varios minutos no ocurrió nada extraño. Todo parecía volver a la normalidad. Me repetí a mí mismo que era solo una coincidencia, que quizás el perro había encontrado algún refugio o simplemente se había desviado de mi camino. Respiré más tranquilo, aunque no por completo. Algo en el ambiente seguía pesando, como si la carretera misma se estuviera cerrando sobre mí. Entonces, justo cuando me acercaba a otro de esos puntos familiares, una curva en la carretera, flanqueada por unos árboles viejos y retorcidos, lo volví a ver. Esta vez estaba parado en la cuneta, inmóvil, como si me estuviera esperando. No corría, solo estaba ahí, observando, su cuerpo oscuro contrastando con el resplandor de mis luces. Mis manos sudaban en el volante, y un pensamiento irracional me cruzó la mente. No quería pasar por su lado. Sin embargo, no podía detenerme. Tenía que seguir. Con el corazón latiéndome en las sienes, aceleré. Al pasar junto a él, el perro se puso en marcha otra vez. Esta vez no estaba corriendo a mi lado. Se quedó un poco más atrás, como si me estuviera acechando, esperando su momento. El miedo ya no era una simple sensación incómoda, se había convertido en una presencia constante. Podía sentirlo en mis huesos, como si el aire a mi alrededor se estuviera volviendo más pesado, más denso. No podía explicarlo, pero sentía que ese perro no era solo un animal. Había algo más en su comportamiento, algo que no encajaba con lo natural. Era como si cada vez que aparecía, la temperatura bajara, como si el ambiente mismo reaccionara a su presencia. Después de varios kilómetros con el perro siguiéndome, finalmente decidí detenerme. Era una decisión impulsiva, pero no podía seguir ignorándolo. Estaba agotado, física y mentalmente. Tal vez si salía y lo ahuyentaba, podría continuar mi viaje en paz. Con un giro brusco del volante, llevé la camioneta al costado de la carretera y apagué el motor. El silencio fue inmediato, aplastante. Lo único que escuchaba era el latido de mi propio corazón y el susurro del viento. Tomé un respiro profundo y bajé de la camioneta. Afuera, la noche era aún más oscura de lo que había imaginado. El perro no estaba a la vista, pero sabía que estaba cerca. Lo sentía. Caminé unos pasos, iluminado solo por los faros de mi vehículo. Me acerqué al lugar donde lo había visto por última vez. El aire se sentía denso, como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras. Llamé al perro, aunque no sabía por qué lo hice. No hubo respuesta, ni un sonido, solo ese silencio opresivo que se había vuelto mi compañero. Mientras daba un paso más hacia adelante, lo vi salir lentamente de entre los árboles. Sus ojos brillaban bajo la luz de los faros, fijos en mí. Comenzó a caminar hacia mí, y su tamaño parecía aún más imponente de lo que había imaginado. Algo en mí me decía que había cometido un error al detenerme. El perro estaba cerca, demasiado cerca. No se comportaba como un animal normal. Su respiración era pesada, casi rítmica, y cada paso que daba hacia mí hacía que mi piel se tensara. Retrocedí, sin quitarle los ojos de encima, pero él seguía acercándose. No sabía qué hacer. Estaba completamente paralizado, atrapado por esos ojos que no parecían pertenecer a un ser vivo. Finalmente, llegué hasta la puerta de mi camioneta. Me apresuré a abrirla y me metí de un salto, cerrando la puerta con fuerza. Encendí el motor y justo cuando estaba a punto de acelerar, lo vi de nuevo, parado junto a la ventana del conductor. Estaba tan cerca
que podía ver su aliento empañando el cristal. Gruñí abajo, como si estuviera esperando algo. El miedo me tenía paralizado, pero sabía que no podía quedarme allí. Aceleré, con la esperanza de dejarlo atrás. Pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que no había esperado. Una figura, una sombra, avanzaba lentamente hacia la camioneta, como si estuviera siguiéndome desde el bosque. Sentí una presión en el pecho que no me dejaba respirar. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué parecía estar acercándose justo ahora? El perro seguía ahí y la sombra se movía. No sé cómo describirlo, pero algo me decía que esa cosa que venía detrás de mí no era humana. No sabía qué hacer. Aceleré lo más que pude, pero la figura no dejaba de avanzar. Por más que mirara al frente, el reflejo en el retrovisor me atraía, como si necesitara ver qué era lo que venía. El perro no se movió de su lugar, pero la sombra continuaba acercándose, cada vez más. No podía distinguir su forma exacta, pero su mera presencia me congelaba el alma. Finalmente, en un acto de puro pánico, dejé de mirar. Me concentré solo en la carretera, con las manos aferradas al volante, intentando huir lo más rápido posible. No sé qué pasó después. En algún momento, cuando finalmente reuní el valor para mirar atrás, tanto el perro como la sombra habían desaparecido. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran estado allí. Pero algo me dice que no fue mi imaginación. Algo me siguió esa noche, algo que nunca quise entender. Y cada vez que salgo a la carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a verlos. Soy Tomás, tengo 35 años y trabajo en el área de mantenimiento en una empresa de oficinas. Siempre he llevado una vida tranquila y bastante rutinaria. Desde que me gradué de la escuela técnica, he pasado mis días arreglando desperfectos, pintando paredes y asegurándome de que todo funcione correctamente. Vivo solo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, a unos pocos minutos del trabajo. Mis días solían ser simples. Me levantaba temprano, desayunaba un café con tostadas, iba al trabajo y luego de mi jornada volvía a casa para cenar y ver un poco de televisión antes de dormir. Un lunes, como cualquier otro, recibí una llamada inesperada de mi jefe, el señor Fernández. Me pidió que fuera a su oficina al final del día. No era común que me llamara a su oficina, así que me pregunté ¿qué podría querer? Al terminar mi jornada, me dirigí a su despacho. El señor Fernández era un hombre serio y exigente, siempre esperando lo mejor de su equipo. Tomás, tengo un trabajo especial para ti, dijo sin preámbulos. Necesito que te encargues del mantenimiento nocturno del nuevo edificio en la periferia de la ciudad. El edificio en cuestión era una vieja fábrica de textiles que la empresa había adquirido recientemente para convertir en oficinas y almacenes. Había oído rumores de que el lugar tenía un pasado oscuro, pero nunca les presté atención. ¿Por qué yo?, pregunté intrigado. Eres el más capacitado y confiable del equipo. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar para supervisar el lugar mientras se realizan las remodelaciones durante la noche. Asentí, aunque la idea de trabajar de noche no me entusiasmaba. Sin embargo, necesitaba el dinero extra que ofrecía el trabajo nocturno. Esa misma noche me dirigí al nuevo edificio. La estructura se alzaba imponente contra el cielo nocturno y las luces de la ciudad apenas iluminaban sus alrededores. El lugar tenía una atmósfera pesada y un aire de abandono que no pude ignorar. Mientras me acercaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero lo atribuí al cambio de rutina y la oscuridad. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Recorrí los pasillos, revisé las instalaciones eléctricas y me aseguré de que todo estuviera en orden. La mayoría de las luces aún no funcionaban, así que me movía con una linterna, lo que añadía un toque de misterio al ambiente. Hacia la medianoche, mientras inspeccionaba el sótano,
Escuché un ruido extraño, como un susurro. Me detuve y aguzé el oído, pero no escuché nada más. Pensé que quizá eran los viejos conductos de aire o alguna rata corriendo por el lugar. Continué con mi trabajo, tratando de no pensar demasiado en ello. Más tarde, mientras revisaba una de las oficinas en el tercer piso, el ruido volvió. Esta vez fue más claro, un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Me acerqué a la pared y escuché con atención. Lo que escuché me heló la sangre. Era una voz que murmuraba mi nombre, Tomás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me alejé de la pared, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí tomar un descanso y me dirigí a la sala de descanso improvisada que habíamos montado en el primer piso. Encendí la cafetera y me serví una taza, tratando de calmar mis nervios. Mientras bebía mi café, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con recelo. «¿Tomás?», dijo una voz suave al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. «Cuidado con lo que haces esta noche», dijo la voz antes de colgar. El miedo que había intentado reprimir volvió con fuerza. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Terminé mi café rápidamente, apagué las luces y salí del edificio. Mientras me alejaba, miré hacia atrás y vi una figura oscura parada en una de las ventanas del tercer piso. Parpadeé y la figura había desaparecido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me subí al coche y regresé a mi apartamento. Esa noche apenas pude dormir, pensando en lo que había visto y oído. ¿Era mi mente jugando trucos por el cansancio o había algo más en ese viejo edificio? Al día siguiente intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí que investigaría más sobre el edificio y su historia. Quizás, solo quizás, podría encontrar una explicación racional para lo que había experimentado. Pero en el fondo, algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de la inquietante noche en el edificio, me levanté con la determinación de averiguar más sobre el lugar. Encendí mi computadora y comencé a buscar información en Google sobre la antigua fábrica de textiles. Los resultados me llevaron a una serie de artículos de periódicos locales y blogs de historia urbana. Pronto descubrí algo escalofriante. Hace más de 20 años, el edificio había sido escenario de una tragedia terrible. En 2003, un incendio devastador se había desatado en la fábrica durante la noche. Las llamas se propagaron rápidamente, atrapando a los empleados que trabajaban en el turno nocturno. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el fuego cobró la vida de una decena de personas. El incidente había sido noticia de primera plana en su momento, y las historias sobre el edificio pronto adquirieron un tono sombrío y trágico. Al leer los detalles del incendio, sentí un nudo en el estómago. No podía dejar de pensar en los susurros que había escuchado y la figura en la ventana. ¿Podrían ser los espíritus de esos desafortunados empleados atrapados en el edificio, incapaces de encontrar descanso? Decidí que no quería saber más. Cerré la computadora y traté de apartar esos pensamientos de mi mente. Al día siguiente fui a ver al señor Fernández en su oficina. «Jefe, necesito hablar con usted», dije tratando de sonar tranquilo. «El nuevo edificio está demasiado lejos de mi casa. No puedo seguir trabajando allí». El señor Fernández me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Asintió y me asignó tareas en el edificio principal de la empresa. Me sentí aliviado, pero no pude evitar preguntarme qué pasaría con el próximo que tuviera que trabajar en el lugar. Pasaron 2 meses sin incidentes. Me concentré en mi trabajo y traté de olvidar la experiencia en el edificio de la periferia. Un día, mientras charlaba con mis compañeros durante el almuerzo, surgió el tema del mantenimiento nocturno en el nuevo edificio.
¿Quién está trabajando ahora en el edificio de la periferia?, pregunté casualmente. Carlos, uno de los chicos de mantenimiento, respondió. Ese trabajo se lo asignaron a Juan, pero renunció de repente hace un par de semanas. No dijo mucho, solo que no podía seguir trabajando allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Renunció?, repetí tratando de sonar casual. ¿Dijo por qué? No, solo se veía muy nervioso, algo sobre problemas personales, pero nunca quiso entrar en detalles. Mi mente comenzó a correr. ¿Había experimentado Juan algo similar a lo que yo viví? Había visto o escuchado cosas en ese edificio maldito. Esa noche me acosté con la inquietante sensación de que la historia del edificio no había terminado. Las experiencias de Juan parecían confirmar mis peores temores. Sabía que algo oscuro y siniestro acechaba en esos pasillos. Y aunque había logrado alejarme de ese lugar, no podía evitar pensar en aquellos que, como yo, se habían encontrado cara a cara con el misterio y el horror del edificio en la periferia. Quizás algún día la verdad saldría a la luz, pero hasta entonces prefería mantenerme lejos y advertir a otros sobre los peligros de trabajar en ese lugar maldito. Mi nombre es Miguel y trabajo como guardia de seguridad en un complejo industrial en las afueras de una pequeña ciudad en el estado de Colorado. El trabajo no es emocionante, pero paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Todas las noches, desde las 10 hasta las 6 de la mañana, patrullo los amplios terrenos, asegurándome de que todo esté en orden. Las noches son largas y solitarias, las sombras se alargan y el silencio se vuelve casi palpable. Mis compañeros dicen que es el trabajo perfecto para alguien que prefiere la tranquilidad, pero yo no estoy tan seguro. Me gusta la paz, sí, pero la soledad puede ser abrumadora. Al principio encontraba consuelo en la rutina, un paseo alrededor del perímetro, una revisión de las cámaras de seguridad y un café en la caseta de vigilancia. Pero últimamente, algo ha cambiado. Mi esposa, Ana, siempre me pregunta si estoy bien cuando llego a casa por la mañana. Intento no preocuparla, así que le aseguro que todo está bien. Sin embargo, no puedo evitar sentir que algo está fuera de lugar. Durante el día duermo profundamente, pero mis sueños son inquietos. A menudo sueño con el complejo vacío, recorriendo sus pasillos oscuros y desiertos, sintiendo que algo me observa desde las sombras. Una noche, mientras recorría el perímetro, vi una figura al borde de la propiedad. Era un hombre mayor, encorvado y con una chaqueta vieja. Se veía fuera de lugar en este entorno industrial. Me acerqué, dispuesto a decirle que no podía estar allí, pero cuando llegué no había nadie. Pensé que había sido mi imaginación, un truco de las sombras y la luz de las lámparas de seguridad. Pero no fue la última vez que lo vi. En las noches siguientes, la figura aparecía en diferentes lugares, cerca de la entrada principal, junto a la cerca trasera, incluso en la caseta de vigilancia. Cada vez que me acercaba, desaparecía. Comencé a sentirme incómodo, pero traté de racionalizarlo. Tal vez era alguien sin hogar buscando refugio, o simplemente mi mente jugando conmigo en la oscuridad. Empecé a comentar sobre la figura con mis compañeros durante los cambios de turno, pero todos me miraban con escepticismo. «Miguel, necesitas descansar más», me decían. «No es bueno trabajar tantas noches seguidas». Traté de seguir su consejo, pero la figura seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más real. Pasaron las semanas y la figura se volvió más frecuente. Empecé a notar otros detalles extraños. Las cámaras de seguridad captaban movimientos erráticos en áreas donde no había nadie. Luces que se encendían y apagaban sin razón aparente. Ruidos leves como susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre.
En una de las pantallas, la figura del hombre estaba claramente visible, de pie en medio del estacionamiento, mirándome fijamente. Pero cuando salí a investigar, no había nadie. Regresé a la caseta y rebobiné la grabación, solo para descubrir que no había rastro del hombre en la cinta. Las luces parpadeaban cada vez más seguido, y los ruidos se intensificaban. A veces, cuando caminaba por los pasillos vacíos del complejo, sentía una presencia detrás de mí, pero al voltear no veía nada. Mi corazón latía más rápido y el miedo empezaba a hacerse un hueco en mi rutina nocturna. Mis compañeros comenzaron a notar mi nerviosismo. Les conté lo que había visto, pero se rieron, diciendo que el trabajo nocturno me estaba afectando. Decidí investigar por mi cuenta. Había algo en ese hombre que me resultaba vagamente familiar, aunque no podía precisar qué. Un día, mientras hablaba con uno de los empleados más antiguos del complejo, mencioné mis encuentros. Su rostro se puso pálido y me llevó a un rincón apartado. Me contó que hace muchos años un guardia de seguridad había desaparecido misteriosamente durante su turno nocturno. Dijo que algunos creían que su espíritu aún rondaba el lugar, incapaz de encontrar paz. Empecé a buscar en los archivos antiguos del complejo, una tarea que me llevó varias noches. Encontré un artículo de periódico de hace más de 30 años. Hablaba de la desaparición de un guardia llamado José, un hombre mayor que trabajaba en el turno nocturno. La foto que acompañaba el artículo era inconfundible. Era el mismo hombre que había estado viendo. Esa noche, armado con la nueva información, me dirigí a la caseta de vigilancia con una determinación renovada. Sentí que si podía comunicarme con él, tal vez podría ayudarlo a encontrar la paz. A medianoche, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Salí al encuentro del hombre. Esta vez no huyó. Se quedó de pie, mirándome con ojos llenos de tristeza y desesperación. Me acerqué lentamente y con una voz temblorosa le pregunté si era José. El hombre asintió lentamente. Le dije que sabía lo que le había pasado y que quería ayudarlo. Su expresión cambió, como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. Me indicó con un gesto que lo siguiera. Me llevó hasta una parte del complejo que había sido clausurada hace años. Allí, en un rincón oscuro, encontré un viejo reloj de bolsillo con sus iniciales grabadas. Tomé el reloj y, al levantar la vista, José había desaparecido. Sentí una paz inesperada, como si finalmente hubiera cumplido su misión. Al día siguiente, llevé el reloj a la policía y conté mi historia. Los restos de José fueron encontrados en un antiguo sótano olvidado del complejo y finalmente recibió un entierro adecuado. Desde esa noche, las extrañas apariciones cesaron. El complejo volvió a su rutina normal y yo encontré una nueva tranquilidad en mi trabajo. Sabía que había ayudado a alguien a encontrar la paz, y eso, en medio de la oscuridad de la noche, me daba una luz que me guiaba. Aunque las apariciones habían cesado, las noches aún guardaban un aire de misterio. A veces, al patrullar los terrenos del complejo, pensaba en José y en cómo había ayudado a liberar su espíritu. La experiencia me cambió. Me di cuenta de que no estaba solo en mis rondas nocturnas. Había historias y memorias en cada rincón del lugar. Mis compañeros notaron el cambio en mí. «Te ves más tranquilo, Miguel», decían, y era verdad. El miedo y la ansiedad que había sentido se habían disipado, reemplazados por una sensación de propósito. Incluso en las noches más oscuras, sabía que había hecho algo significativo, algo que trascendía mi trabajo diario. Ana, mi esposa, también notó la diferencia. «Pareces más en paz», me dijo una mañana. Le conté toda la historia, y aunque al principio fue escéptica, terminó por creerme. Sabía que no tenía razones para inventar algo así. Su apoyo y comprensión fueron cruciales para mí. Mi nombre es Tomás y soy oficial de policía en un pequeño pueblo de Kansas.
Trabajo en el turno nocturno, un horario que no muchos prefieren, pero que a mí siempre me ha resultado cómodo. La noche trae consigo una calma peculiar, y aunque hay momentos de tensión, la mayor parte del tiempo es tranquila. Mi rutina comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, y a lo largo de los años me he acostumbrado a este ritmo. Mi vida es bastante sencilla. Vivo solo en una casa modesta a las afueras del pueblo, y mis días libres los paso cuidando de mi jardín y leyendo libros de misterio. Mis colegas a menudo se burlan de mí, diciendo que vivo en una novela policíaca, pero la verdad es que disfruto de la tranquilidad de mi vida. El pueblo en el que trabajo, Clayton, es pequeño y todos nos conocemos. La mayoría de las noches, lo más emocionante que ocurre es algún perro perdido o un borracho que necesita ser llevado a casa. Pero eso cambió hace unas semanas, cuando algo extraño comenzó a suceder en mi turno. Era una noche como cualquier otra. El aire estaba fresco y el cielo despejado, con una luna llena que iluminaba las calles desiertas. Me encontraba patrullando cerca del parque municipal cuando vi una figura a lo lejos. Era una mujer de aspecto desaliñado, caminando sin rumbo aparente. Al acercarme, pude ver que llevaba una bata de hospital. Me detuve y bajé del coche para acercarme a ella. «Buenas noches, ¿se encuentra bien?», le pregunté, esperando que me dijera que estaba perdida o que necesitaba ayuda. La mujer levantó la cabeza lentamente y me miró con unos ojos que reflejaban una tristeza profunda. «Estoy buscando a mi hija», respondió con una voz apenas audible. «Se perdió hace mucho tiempo». Intenté calmarla y le ofrecí llevarla al hospital, pensando que quizás se había escapado. Sin embargo, cuando extendí mi mano para guiarla al coche, ella desapareció. Literalmente se desvaneció en el aire frente a mis ojos. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Regresé al coche y traté de convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero algo en la mirada de aquella mujer me perturbó profundamente. Decidí no contarle a nadie en la comisaría. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Las noches siguientes fueron tranquilas, pero yo no podía dejar de pensar en la mujer. Comencé a investigar en mis ratos libres, buscando información sobre desaparecidos en la zona. Descubrí que hace unos 20 años, una niña llamada Emily había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su madre, Laura, había sido internada en un hospital psiquiátrico poco después, incapaz de soportar la pérdida. Cada noche, durante mi patrulla, esperaba ver de nuevo a la mujer, pero no volvió a aparecer. Sin embargo, pequeños eventos comenzaron a suceder. Objetos que se movían de lugar, sombras que se deslizaban por el rabillo de mi ojo, y susurros apenas audibles en la radio de la patrulla. Decidí hablar con el único amigo en quien podía confiar completamente, el padre O'Leary, el sacerdote del pueblo. Siempre había sido una figura de sabiduría y calma, y pensé que quizás podría ofrecerme alguna perspectiva. «Padre, necesito hablar con usted sobre algo extraño que me ha estado sucediendo», comencé, mientras él me servía una taza de té en su despacho. Le conté sobre la mujer, los eventos extraños y mis investigaciones sobre Emily y Laura. El padre O'Leary escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «Tomás, a veces hay cosas que no podemos entender completamente. El alma de Laura puede estar atrapada en este mundo, buscando a su hija. Quizás ella necesita ayuda para encontrar la paz». Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero también me llenaron de más preguntas. ¿Cómo podría ayudar a un espíritu a encontrar la paz? Y lo más importante, ¿por qué yo? Decidí seguir investigando.
Volví a revisar los archivos de la policía sobre la desaparición de Emily. Encontré detalles que no se mencionaron en los informes oficiales, como testimonios de vecinos que hablaban de luces extrañas en el bosque y sonidos inexplicables durante la noche. Era claro que algo fuera de lo común había ocurrido. Una noche, mientras patrullaba cerca del bosque donde Emily había sido vista por última vez, vi una luz parpadeante entre los árboles. Detuve el coche y caminé hacia la fuente de luz. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvió más frío y sentí una presencia a mi alrededor. La luz me llevó a un claro donde encontré una pequeña muñeca de trapo, sucia y deshilachada. La recogí y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento escuché un susurro. «Encuéntrame». Regresé al coche con la muñeca en mano, decidido a descubrir la verdad. Sabía que estaba cada vez más cerca de resolver el misterio, pero también sabía que estaba adentrándome en algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Continué investigando durante mis noches libres, siguiendo pistas y hablando con personas que habían vivido en el pueblo durante la desaparición de Emily. Descubrí que había una cueva en el bosque, un lugar que los niños solían evitar porque se decía que estaba maldita. Una noche, armado con una linterna y mi arma, decidí explorar la cueva. El interior era oscuro y húmedo, con el sonido del goteo del agua resonando en las paredes. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y la sensación de ser observado se intensificaba. Encontré un pequeño altar al fondo de la cueva, con velas gastadas y fotografías antiguas de Emily y su madre. Al acercarme, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba Laura, con la misma bata de hospital y esa mirada triste. «¿Dónde está Emily?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta clara. Laura extendió su mano hacia el altar y por un momento supe lo que debía hacer. Regresé al bosque al día siguiente, acompañado por el padre O'Leary. Llevamos velas, incienso y una cruz, preparados para realizar un ritual que pudiera ayudar a Laura a encontrar la paz. Encendimos las velas y comenzamos a rezar. La atmósfera se volvió pesada y la temperatura descendió abruptamente. De repente, la figura de Laura apareció ante nosotros con lágrimas en los ojos. «Emily está esperando», susurró el padre O'Leary, y yo sostuve la muñeca de trapo que había encontrado. Laura la tomó con cuidado y por un momento la cueva se llenó de una luz cálida. En ese instante vi una pequeña figura al lado de Laura. Era Emily, con una sonrisa en su rostro. Madre e hija se abrazaron y lentamente se desvanecieron en la luz. Desde esa noche no he vuelto a ver a Laura ni a experimentar eventos extraños. El pueblo de Clayton ha vuelto a su tranquila rutina y yo he encontrado una paz que no sabía que necesitaba. Sigo trabajando en el turno nocturno, pero ahora, cada vez que patrullo cerca del bosque, siento una calma y una calidez que antes no estaban allí. Sé que Laura y Emily finalmente han encontrado la paz, y eso me da fuerzas para continuar con mi trabajo. Esta experiencia me ha cambiado de maneras que aún estoy descubriendo. He aprendido que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que a veces las almas perdidas solo necesitan un poco de ayuda para encontrar su camino. Y así, la vida en Clayton sigue con sus noches tranquilas y sus días soleados, mientras yo continúo mi vigilia nocturna, siempre atento, siempre vigilante, pero ahora con una nueva comprensión y respeto por lo desconocido. Mi nombre es Jorge, y nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural. A mis 35 años, había trabajado como vigilante nocturno en fábricas y almacenes por más de una década. Siempre fue un trabajo tranquilo, incluso aburrido,
pero pagaba las cuentas y me permitía tiempo durante el día para estar con mi familia. Mi vida era sencilla y rutinaria. Despertarme al mediodía, pasar la tarde con mi esposa y mi hija y luego ir a mi turno de noche en una fábrica de productos electrónicos en las afueras de la ciudad. La fábrica donde trabajaba era grande, con largos pasillos llenos de máquinas que parecían monstruos dormidos en la oscuridad. Mi rutina nocturna consistía en hacer rondas cada hora, asegurándome de que todo estuviera en orden, y luego regresar a la pequeña oficina de seguridad para esperar la siguiente ronda. La mayoría de las noches transcurrían en silencio, con solo el zumbido lejano de las máquinas y el ocasional crujido de las estructuras del edificio. Todo comenzó una noche fría de octubre. Había empezado mi turno como de costumbre, sin esperar nada fuera de lo común. Hice mis primeras rondas por la fábrica, comprobando que todo estaba en su lugar. Alrededor de la medianoche, recibí una llamada en la cabina de seguridad. Era uno de mis compañeros, Luis, quien estaba en su turno de día y que me había llamado varias veces esa semana para comentar que había algo extraño en el almacén del fondo. Jorge, no quiero sonar paranoico, pero hay algo raro en ese lugar. He sentido una presencia, como si alguien estuviera observándome. Anoche, cuando cerré la puerta, juraría que vi una sombra moverse detrás de las cajas. Me dijo, con un tono de voz que intentaba sonar despreocupado, pero noté la tensión en sus palabras. Le respondí con una broma, tratando de calmar sus nervios. Luis, seguro es tu imaginación. Esos turnos de día a veces te agotan más de lo que piensas. ¿Por qué no te tomas un descanso? Pero esa noche, mientras hacía mi segunda ronda, me dirigí al almacén que mencionaba Luis. Era un lugar vasto, lleno de estantes altos y oscuros. Al entrar, noté que todo estaba en silencio, más de lo normal. Caminé entre los pasillos, iluminado solo por la linterna que llevaba en la mano. No vi nada fuera de lo común, pero había una sensación extraña en el aire, una especie de carga que me hizo sentir incómodo. Durante las siguientes noches empecé a notar cosas que no podía explicar. En mis rondas escuchaba ruidos suaves, como pasos que seguían los míos, pero siempre que me giraba no había nadie. Empecé a encontrar puertas que había dejado cerradas completamente abiertas, y algunas luces parpadeaban sin razón aparente. Una noche, al revisar las cámaras de seguridad, noté algo que me heló la sangre. En una de las grabaciones vi una figura oscura moviéndose entre las sombras del almacén, demasiado grande para ser un animal y demasiado rápida para ser un ser humano. Detuve la grabación y la revisé varias veces, pero la imagen era siempre la misma, una sombra indistinta, deslizándose por el pasillo. Intenté convencerme de que se trataba de un fallo en la cámara o un truco de luces y sombras, pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Decidí no decir nada a nadie. No quería que me tomaran por loco. Una semana después, todo escaló. Esa noche, mientras hacía mi última ronda antes del amanecer, noté que una de las puertas del almacén estaba abierta, la misma que siempre dejaba cerrada. Me acerqué con cautela, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al llegar a la puerta, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando del otro lado. Tragué saliva y empujé la puerta, pero lo que vi me dejó paralizado. Dentro del almacén, todas las luces estaban apagadas, excepto una que iluminaba débilmente una figura en el centro de la habitación. Era un hombre, o al menos eso parecía al principio. Estaba de espaldas, con una ropa que parecía salida de otra época, sucia y rasgada. El aire a su alrededor parecía vibrar, y el frío en la habitación era tan intenso que podía ver mi aliento. Cuando intenté moverme, la figura se giró lentamente hacia mí. Lo que vi no era un rostro humano, era una cara distorsionada, como si alguien hubiera estirado y retorcido la piel hasta dejar solo un amasijo de carne y ojos brillantes que me miraban fijamente.
De su boca salió un grito que no era de este mundo, un sonido que me atravesó como una cuchilla. Corrí. Corrí como nunca lo había hecho, atravesando los pasillos, sintiendo que esa cosa estaba justo detrás de mí. No paré hasta llegar a la oficina de seguridad, donde cerré la puerta con un golpe y me encerré dentro, respirando con dificultad. Nunca más volví a esa fábrica. Renuncié esa misma mañana, alegando razones personales. No podía explicar lo que había visto, y en realidad no quería. Desde ese día he tenido pesadillas recurrentes, donde esa figura me persigue por pasillos interminables. Mi familia notó el cambio en mí, pero nunca les conté la verdad. No quería que supieran que algo tan oscuro y siniestro había cruzado mi camino. Ahora trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial, donde las noches son iluminadas y llenas de gente. Pero a veces, en los rincones más oscuros, siento que esa cosa sigue ahí, observándome, esperando el momento para volver a encontrarme. Y cuando las luces parpadean o escucho un ruido en la distancia, no puedo evitar pensar que quizás algún día volverá por mí. Mi nombre es Fernando y quiero contarles una historia que me ocurrió hace un par de años, cuando trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. No soy alguien que crea en cosas paranormales, pero lo que viví en ese lugar me dejó marcado para siempre. Yo llevaba una vida bastante tranquila. Mi rutina era simple. Me levantaba al mediodía, pasaba un rato con mi familia y luego me preparaba para ir al trabajo. El edificio donde trabajaba era moderno, con una fachada de cristal que reflejaba las luces de la ciudad. Mis responsabilidades eran básicas: asegurarme de que todo estuviera en orden durante la noche, revisar las cámaras de seguridad, hacer rondas por los pisos y asegurarme de que ninguna puerta quedara abierta. El trabajo era aburrido, lo admito, pero pagaba bien y me permitía tener las mañanas libres. Lo único que no me gustaba era el horario. Trabajar de noche, cuando la ciudad dormía, siempre me había parecido extraño, pero necesitaba el dinero y no estaba en condiciones de rechazarlo. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo raro en una de las pantallas. En el tercer piso, donde se encontraba una empresa de publicidad, había una luz encendida. No era algo inusual que alguien olvidara apagar una luz, pero esa noche sabía que era la única persona en el edificio. Decidí subir para apagarla. Cuando llegué al piso, vi que la luz provenía de una oficina al fondo del pasillo. El silencio era absoluto, solo se escuchaban mis pasos sobre el suelo de mármol. Cuando llegué a la puerta de la oficina, algo me hizo dudar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me convencí de que era solo mi imaginación. Empujé la puerta y entré. La oficina estaba vacía, tal como lo esperaba. La luz de una lámpara de escritorio era la única fuente de iluminación. Me acerqué para apagarla y fue entonces cuando noté algo extraño. Sobre el escritorio había un viejo libro de cuero, algo que no encajaba en el ambiente moderno de la oficina. No le di mayor importancia y apagué la lámpara. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Empecé a escuchar ruidos en los pisos superiores cuando revisaba las cámaras. Al principio pensé que se trataba del sistema de ventilación, pero los ruidos eran demasiado regulares, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Decidí hacer más rondas para asegurarme de que todo estaba en orden, pero cada vez que llegaba al lugar donde había oído los ruidos, no encontraba nada. Una noche, mientras estaba en la sala de seguridad, el monitor de la cámara del tercer piso comenzó a parpadear. La imagen se distorsionaba, mostrando líneas horizontales que cruzaban la pantalla. Me acerqué para ajustar la señal y de repente la imagen se estabilizó. Lo que vi entonces me heló la sangre.
En la pantalla podía ver claramente una figura oscura de pie en medio del pasillo del tercer piso. No podía distinguir su rostro, pero estaba segura de que era alguien. Tomé mi linterna y me dirigí rápidamente hacia el lugar. El pasillo estaba desierto, no había nadie allí. Sin embargo, el aire se sentía más frío de lo habitual, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Esa misma noche, decidí revisar las grabaciones de las cámaras para ver si podía encontrar alguna explicación lógica para lo que había visto. Mientras avanzaba en la grabación, vi algo que no había notado antes. A las 3 de la mañana, en el mismo pasillo donde había visto la figura, la cámara captó un movimiento. La figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Parecía que algo se movía a su alrededor, una sombra más oscura que la noche. Se desplazaba hacia la oficina donde había encontrado el libro. De repente, la pantalla se puso en blanco y el sistema se reinició por sí solo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar de mirar. Cuando las cámaras volvieron a funcionar, la figura ya no estaba. Decidí ir al tercer piso una vez más. Caminé por el pasillo con la linterna en mano esperando ver algo, cualquier cosa. Cuando llegué a la oficina, noté que la puerta estaba entreabierta. Entré lentamente y para mi sorpresa, el viejo libro de cuero estaba de nuevo sobre el escritorio, aunque lo había dejado en otro lugar. Algo en el ambiente había cambiado, la atmósfera era más pesada, más opresiva. Decidí abrir el libro. No pude leer las palabras. Estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero las ilustraciones me llenaron de un miedo profundo. Eran dibujos de figuras oscuras, retorcidas en posiciones imposibles, rodeadas por símbolos extraños. Entonces lo escuché, un susurro, suave pero claro, que venía de detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se convirtió en un murmullo, luego en una cacofonía de voces que llenaban la habitación. Salí corriendo de la oficina, dejando el libro sobre el escritorio. Corrí hacia el ascensor, pero las puertas no se abrían. Me dirigí hacia las escaleras, bajando los escalones de 2 en 2. Cuando finalmente llegué a la planta baja, el edificio estaba en completo silencio. Me senté en la sala de seguridad, intentando recuperar el aliento. No volví a subir al tercer piso esa noche. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. No expliqué las razones, solo dije que necesitaba tiempo para mí. Desde entonces he tenido pesadillas recurrentes sobre ese lugar, sobre el libro y sobre las figuras oscuras. Lo que viví en ese edificio me hizo cuestionar todo lo que creía saber. No sé si lo que vi fue real o si fue producto de mi imaginación, pero sé que desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Siento que algo me sigue, algo que se alimenta de mi miedo, y sé que algún día tendré que enfrentarlo nuevamente. Soy Mauricio, un tipo común y corriente que vive en la Ciudad de México. Llevo una vida tranquila, demasiado dirían algunos. Trabajo como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y como muchos otros paso buena parte de mi tiempo en el tráfico de la ciudad, ya sea en mi coche o más frecuentemente en el transporte público. La vida en la ciudad no es nada fácil, pero uno se acostumbra a la rutina. Levantarse temprano, desayunar algo ligero, correr hacia la parada del autobús y luego luchar por un asiento en medio del tumulto de gente que va y viene. Cada día tomo el mismo autobús para ir al trabajo y otro de regreso a casa. Conozco de memoria las rutas, las paradas y hasta a algunos de los pasajeros habituales. A veces me pregunto cómo sería mi vida si tomara decisiones diferentes, si alguna vez decidiera tomar un camino distinto. Pero la rutina es reconfortante, predecible, y aunque me quejo de vez en cuando, es algo que me da cierta paz. Vivo solo en un pequeño departamento en la colonia del Valle. Mi vida social es prácticamente inexistente. Los fines de semana los paso viendo series, leyendo o a veces jugando videojuegos. No soy del tipo de persona que sale mucho,
así que rara vez me aventuro fuera de la ciudad, excepto para ver a mis padres que viven en Querétaro. Un viernes por la noche, después de una larga semana de trabajo, decidí quedarme un poco más en la oficina. No tenía nada mejor que hacer, así que pensé en adelantar algo de trabajo para la siguiente semana. Salí del edificio casi a las 11 de la noche. Las calles estaban desiertas y el frío nocturno se filtraba a través de mi abrigo. Caminé hacia la parada del autobús, esperando el último que me llevaría de regreso a casa. Normalmente, a esa hora, los autobuses pasan cada media hora o más, pero esa noche un autobús apareció casi de inmediato, como si me estuviera esperando. Me sorprendió un poco, pero no le di mucha importancia y subí. El autobús estaba casi vacío, salvo por unas pocas personas dispersas en los asientos. El conductor, un hombre de mediana edad con el rostro cubierto en sombras, me miró brevemente a través del espejo retrovisor cuando pagué mi pasaje y luego volvió a concentrarse en la carretera. Tomé asiento cerca de la mitad del autobús, apoyando la cabeza en el respaldo y cerrando los ojos. El sonido del motor y el traqueteo de las ruedas sobre el pavimento me resultaban extrañamente reconfortantes. Mientras avanzábamos por las calles vacías, comencé a notar algo extraño. El autobús seguía rutas que no reconocía, giraba en esquinas donde no había paradas y pasaba por zonas que parecían estar demasiado lejos de mi ruta habitual. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de que tal vez había tomado la ruta equivocada. Pero no había ninguna. Intenté ver por la ventana, pero el vidrio estaba tan empañado que apenas podía distinguir las formas de los edificios. Decidí no preocuparme demasiado. Seguramente el conductor tomaba un atajo para evitar el tráfico nocturno o las obras en alguna parte de la ciudad. Me acomodé en mi asiento nuevamente, diciéndome a mí mismo que todo estaba bien, pero conforme pasaban los minutos, la sensación de incomodidad creció. Me di cuenta de que de las pocas personas que iban en el autobús cuando subí, algunas ya no estaban. No recordaba haber visto a nadie bajar. Volteé a ver al conductor nuevamente, pero él seguía concentrado en el camino, sus ojos fijos en la oscuridad del frente. Algo no estaba bien y lo sabía, pero no quería pensar demasiado en ello. Decidí esperar una parada conocida para bajarme. Finalmente, el autobús se detuvo. Miré por la ventana esperando reconocer la parada, pero todo lo que vi fue oscuridad. No había luces de la calle, ni edificios, ni autos, nada. Solo un vacío negro, como si el autobús hubiera llegado al final del mundo. Sentí un nudo en el estómago y me levanté para acercarme al conductor. «Disculpe, ¿dónde estamos?», le pregunté, intentando mantener la calma. El conductor no respondió. Se quedó inmóvil, con las manos apretadas en el volante. Intenté mirar su rostro, pero la sombra lo cubría por completo. Entonces, uno de los pasajeros que quedaban, un hombre mayor sentado al fondo, murmuró algo. Me acerqué a él y su rostro pálido y demacrado me miró con una mezcla de lástima y terror. «No debiste tomar este autobús», dijo con voz temblorosa. «Este es el último viaje, para los que ya no tienen regreso». Mi corazón se aceleró y antes de que pudiera preguntar qué quería decir, las luces del autobús comenzaron a parpadear. Sentí un frío intenso que parecía emanar desde el suelo del vehículo. Los pocos pasajeros que quedaban se desvanecieron ante mis ojos como si nunca hubieran estado allí. Me volví hacia la puerta delantera, pero estaba cerrada. Golpeé el cristal. Grité pidiendo ayuda, pero el conductor seguía sin moverse. Entonces el autobús arrancó de nuevo, adentrándose en la oscuridad. El motor rugía, pero parecía estar yendo a ninguna parte. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que no había forma de salir. Estaba atrapado en un viaje hacia lo desconocido, un viaje que nunca debía haber comenzado. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en ese autobús.
Los minutos se sentían como horas y las horas como días. Intenté una y otra vez abrir las puertas, romper las ventanas, pero todo fue en vano. Estaba solo, completamente solo, en medio de la nada. Finalmente el autobús se detuvo una vez más. Las puertas se abrieron con un chirrido espeluznante y ante mí vi lo que parecía ser una parada de autobús normal, iluminada por una tenue luz amarilla. Pero algo en el aire me decía que no era un lugar donde quisiera estar. Sin embargo, algo me obligó a bajar, como si ya no tuviera elección. Al poner un pie fuera del autobús, las puertas se cerraron de golpe y el vehículo se alejó rápidamente, dejándome allí, en ese lugar desolado. Miré a mi alrededor y vi que la parada estaba vacía y la ciudad que conocía había desaparecido. Todo lo que había era un paisaje estéril y oscuro, con una sensación de abandono que calaba hasta los huesos. Empecé a caminar, sin rumbo fijo, esperando encontrar alguna señal de vida, algo que me indicara dónde estaba. Pero no había nada, ni un solo sonido, ni un soplo de viento, solo un silencio abrumador, roto únicamente por el eco de mis propios pasos. Después de lo que pareció una eternidad, me encontré de nuevo en la parada de autobús, como si hubiera estado caminando en círculos. Me senté en el banco agotado y derrotado mirando hacia la oscuridad. Entonces vi luces en la distancia, acercándose lentamente. Era otro autobús. Se detuvo frente a mí y la puerta se abrió. Dudé por un momento, pero sabía que no tenía más opciones. Subí y para mi sorpresa, el autobús estaba lleno de pasajeros, todos con rostros familiares. Eran las personas que había visto desaparecer antes. Me miraron con expresiones de resignación, como si supieran algo que yo no. El conductor, con el rostro aún en sombras, giró para mirarme y habló por primera vez. «Bienvenido de vuelta», dijo, con una voz que resonó en todo el autobús. «El viaje apenas comienza». Y así, el autobús arrancó una vez más, llevándome hacia lo desconocido, hacia un destino del que sabía que nunca podría escapar. Desde esa noche, nadie ha vuelto a saber de mí. Para el mundo exterior, soy solo otro desaparecido más en las calles de la Ciudad de México. Pero sé la verdad. Estoy atrapado en un viaje eterno, en un autobús que nunca llega a su destino, rodeado de almas perdidas que, como yo, alguna vez tomaron el último autobús. Y ahora, mientras escribo estas palabras, solo me queda una advertencia. Si alguna vez te encuentras solo, en medio de la noche, esperando un autobús que parece tardar demasiado en llegar, piensa 2 veces antes de subir, porque podría ser el último viaje del que jamás regreses. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y soy un exmilitar. Serví en las Fuerzas Armadas durante más de 15 años. Tiempo suficiente para haber visto más de lo que cualquiera debería. Fui parte de misiones en distintos países, enfrenté situaciones extremas y vi la muerte de cerca muchas veces. Sin embargo, hay una misión que siempre me atormenta, una que ni los entrenamientos más duros podrían haberme preparado para enfrentar. Todo comenzó en 2017, cuando fui asignado a un equipo especial para una misión en una zona montañosa en el sur de México. Nuestra tarea era encontrar y neutralizar a un grupo de narcotraficantes que operaban en la región. No era una operación típica. Se decía que los narcotraficantes estaban utilizando el lugar como una especie de santuario, donde practicaban rituales y sacrificios. Al principio lo tomamos como cuentos para asustar a los novatos, pero lo que nos esperaba era mucho más que supersticiones. La región donde nos enviaron era conocida por sus historias de brujería y espíritus malignos. Los locales evitaban hablar de ello, pero en sus miradas había un temor profundo, uno que empezó a sembrar dudas incluso en los más valientes de mi equipo. Llegamos al campamento base al anochecer y el ambiente era pesado.
La niebla se cernía sobre nosotros, haciendo que las sombras de los árboles parecieran moverse de manera inquietante. El aire era espeso, impregnado con un olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Recuerdo que, al bajar del helicóptero, una sensación de incomodidad me recorrió la columna vertebral. No era miedo, al menos no en ese momento, pero sí una sensación de que algo no estaba bien. El campamento estaba ubicado en una hondonada rodeada de montañas, un lugar que estratégicamente nos mantenía ocultos, pero que también nos hacía sentir atrapados. Nos establecimos rápidamente, montando nuestras tiendas y equipos de comunicación. Durante esas primeras horas, todo parecía normal, aunque el silencio del lugar era ensordecedor. No había sonidos de animales, ni siquiera de insectos. Solo el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies y el susurro lejano del viento. Esa primera noche todo estuvo tranquilo, o al menos eso creímos. Fue la mañana siguiente cuando empezaron los problemas. El soldado Gómez, uno de nuestros vigías, no apareció para el desayuno. Al principio pensamos que se había quedado dormido en su puesto, lo cual era inusual, pero no imposible. Sin embargo, cuando fuimos a buscarlo, no estaba. Su equipo seguía en su lugar, su arma intacta, pero él había desaparecido sin dejar rastro. No había signos de lucha, ni huellas que indicaran que hubiera sido arrastrado o que hubiera caminado lejos. Parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. Inmediatamente organizamos una búsqueda. Éramos 7 hombres en total, cada uno con años de experiencia en misiones similares, pero nada nos había preparado para lo que encontramos, o mejor dicho, para lo que no encontramos. Después de horas de peinar la zona, lo único que hallamos fue un amuleto colgado de un árbol hecho con huesos y plumas. El sargento, en su afán de mantener la compostura del grupo, ordenó que lo destruyéramos. Algunos de nosotros, especialmente los que venían de comunidades rurales, sabíamos que era mejor dejar esas cosas en paz. Pero en medio de una operación militar, no estábamos en posición de discutir. Esa noche, la atmósfera en el campamento cambió drásticamente. Los hombres, que normalmente eran rudos y hablaban en voz alta, ahora susurraban entre ellos como si temieran despertar algo. Incluso el sargento, siempre firme y confiado, parecía más tenso. No era solo la desaparición de Gómez lo que nos perturbaba. Había algo en el aire, una sensación opresiva que hacía que nuestros corazones latieran más rápido y nuestros sentidos estuvieran alerta. Decidimos organizar turnos de guardia más cortos para mantenernos frescos, pero incluso aquellos que no estaban de guardia tuvieron problemas para dormir. Alrededor de la medianoche comenzaron los susurros. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que eran voces humanas. Aunque no entendíamos lo que decían, eran palabras en un idioma antiguo, gutural, que nos helaban la sangre. Las sombras parecían acercarse cada vez más, y algunos de mis compañeros comenzaron a perder la calma. Fue en ese momento cuando el soldado Pérez, uno de los más jóvenes del equipo, empezó a murmurar algo sobre ver figuras entre los árboles. Decía que eran altos, delgados, con ojos brillantes que lo miraban desde la oscuridad. Intentamos calmarlo, diciéndole que probablemente era su imaginación, el cansancio. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo era palpable. No era el tipo de miedo que sientes en el combate, era algo más profundo, algo que no podíamos entender ni controlar. El amanecer trajo consigo un breve respiro. La luz del sol disipó las sombras y por un momento casi olvidamos los horrores de la noche anterior. Pero esa sensación de alivio fue efímera. Mientras nos preparábamos para continuar con nuestra misión, aún bajo la presión de encontrar a Gómez, el ambiente en el campamento seguía tenso. Nadie mencionó las voces ni las figuras, pero todos lo teníamos en mente. Avanzamos hacia el interior de la montaña, siguiendo las indicaciones que teníamos sobre el posible paradero de los narcotraficantes.
Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y aunque estábamos entrenados para movernos en silencio, el crujido de las ramas bajo nuestras botas parecía amplificado por la tensión en el aire. La vegetación era densa y las copas de los árboles bloqueaban gran parte de la luz del sol, sumiéndonos en una penumbra constante. A medida que nos internábamos más en la montaña, el silencio se hacía cada vez más opresivo. A mediodía llegamos a un claro. Había restos de un campamento, pero no de los nuestros. Las tiendas estaban destrozadas y había marcas de sangre en el suelo. Mi estómago se revolvió al ver los cuerpos o lo que quedaba de ellos. Habían sido mutilados, pero de una manera que no correspondía a ningún tipo de combate que hubiera presenciado antes. No eran balas ni cuchillos lo que los había matado, sino algo más, algo que dejó sus marcas en carne y hueso de una manera grotesca y antinatural. El sargento ordenó que aseguráramos el perímetro mientras intentaba comunicarse con el mando central. Pero la radio no funcionaba. Solo emitía un ruido estático, un zumbido que parecía penetrar en nuestras mentes. Uno de los hombres intentó arreglarla, pero sin éxito. Estábamos incomunicados, atrapados en ese lugar maldito, sin forma de pedir ayuda. Mientras algunos revisaban el campamento en busca de pistas, otros se quedaron vigilando. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas de nuevo. Uno de los hombres que estaba de guardia, Ramírez, juró que vio algo moverse en los árboles al otro lado del claro. «No es un animal», dijo en voz baja con una mano temblorosa señalando hacia la espesura. «Es algo más, algo que nos está mirando». Nos acercamos con cautela, con las armas listas, pero no vimos nada, solo la quietud de la selva. Aún así, todos sabíamos que no estábamos solos. Esa sensación de ser observados era constante, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para actuar. El sargento decidió que debíamos continuar avanzando, dejando atrás el campamento destruido. No podíamos permitirnos perder más tiempo. Pero antes de irnos, vimos algo que nos detuvo en seco. Grabado en uno de los árboles, con lo que parecía ser una garra o algo afilado, había un símbolo. No era nada que reconociéramos de nuestros entrenamientos. Era un círculo, con líneas que lo atravesaban en patrones intrincados. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar sobre brujería, sobre maldiciones antiguas que protegían estos territorios. El sargento intentó callarlos, pero la semilla del miedo ya había sido plantada. Continuamos nuestro camino en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El miedo se había convertido en un compañero constante. Sabíamos que algo nos acechaba, algo que no entendíamos y que no podíamos combatir con balas. El sargento, siempre firme, también parecía afectado. Lo noté cuando me miró a los ojos. Había algo diferente en su mirada, como si una parte de él hubiera empezado a rendirse. A medida que el día avanzaba, la vegetación se volvía aún más densa y el terreno más accidentado. Estábamos agotados, física y mentalmente, pero no podíamos detenernos. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador que provenía de lo profundo de la selva. No era humano, o al menos no completamente. Era un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Nos quedamos paralizados, sin saber si correr o enfrentarnos a lo que fuera que había hecho ese ruido. El sargento dio la orden de seguir adelante, pero ahora cada uno de nosotros estaba al borde del pánico. No éramos novatos, habíamos enfrentado situaciones extremas antes, pero esto era diferente. Estábamos luchando contra algo invisible, algo que jugaba con nuestras mentes tanto como con nuestros cuerpos. Y en el fondo, todos sabíamos que si no encontrábamos una salida pronto, ninguno de nosotros volvería a casa. La noche cayó rápidamente, como si el sol hubiera sido tragado por la montaña. Nos vimos obligados a detenernos y montar un campamento improvisado en una pequeña llanura rodeada de árboles. El sargento ordenó encender una fogata, aunque normalmente no lo haríamos en una misión de este tipo.
Pero él sabía, al igual que nosotros, que esa noche la oscuridad no era nuestra aliada. El fuego era lo único que nos hacía sentir un poco más seguros, aunque fuera una seguridad frágil y momentánea. Nos turnamos para hacer guardia, pero nadie realmente dormía. Cada sonido de la selva parecía amplificado, cada crujido, cada susurro nos ponía en alerta máxima. Las sombras danzaban alrededor de la fogata y más de una vez juré ver figuras moviéndose en la periferia de nuestra visión. Eran formas que parecían deslizarse entre los árboles, demasiado rápidas para ser vistas claramente, pero lo suficientemente reales como para hacernos temblar. Fue durante la última guardia, justo antes del amanecer, cuando sucedió. Pérez, el soldado joven que ya había mostrado signos de miedo antes, empezó a murmurar cosas incoherentes. Decía que veía a alguien, una figura alta y encapuchada, de pie al otro lado de la fogata. Ninguno de nosotros la veía, pero la desesperación en los ojos de Pérez era innegable. Intentamos calmarlo, pero en cuestión de segundos, su estado empeoró. Se lanzó hacia la fogata como si quisiera escapar de algo invisible que lo perseguía. Tuvimos que sujetarlo entre varios para evitar que se lastimara. Pero en medio de la lucha, su cuerpo se tensó de manera antinatural y comenzó a convulsionar. Lo que ocurrió después fue algo que nunca podré borrar de mi mente. Mientras lo sujetábamos, la temperatura a nuestro alrededor pareció descender bruscamente. Un viento helado sopló de la nada, apagando casi por completo la fogata. Y en ese momento, todos vimos lo mismo. Una figura encapuchada, alta y oscura, se materializó frente a nosotros. No era humana, o al menos no lo parecía. Su rostro era una máscara de huesos y sus ojos brillaban con un rojo antinatural, como dos brasas encendidas en la oscuridad. Nadie disparó. Estábamos congelados de miedo, incapaces de movernos. La figura extendió una mano hacia Pérez, y en ese instante su cuerpo se retorció de una manera que no era natural. Sus gritos eran inhumanos, un sonido que nunca antes había escuchado. Sentí como si mi propio corazón se detuviera al verlo. No había nada que pudiéramos hacer, solo mirar cómo la vida se escapaba de él. La figura permaneció allí, inmóvil, como si estuviera absorbiendo su energía, su esencia. Cuando todo terminó, la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo silencio y oscuridad. Pérez yacía en el suelo, su cuerpo rígido, sus ojos abiertos pero sin vida. Nadie dijo una palabra. Estábamos en estado de shock, incapaces de procesar lo que habíamos presenciado. Era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera cambiado de alguna manera fundamental. Como si hubiéramos cruzado una línea entre la realidad y algo más allá de nuestra comprensión. El sargento, normalmente firme y decidido, estaba pálido. Sabía que no podíamos quedarnos allí, pero también sabía que no podíamos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ordenó que enterráramos a Pérez lo mejor que pudiéramos con el poco equipo que teníamos. Mientras lo hacíamos, no pude evitar mirar a mi alrededor, esperando ver nuevamente esa figura en cualquier momento. Cuando terminamos, el sargento habló por primera vez desde que la figura había aparecido. Esto no es lo que pensábamos. Tenemos que salir de aquí. Sus palabras resonaron en nosotros. No había más misión, no había más órdenes que cumplir. Solo queríamos salir de ese lugar maldito. Pero no fue fácil. La montaña parecía cambiar a medida que intentábamos retroceder. Los caminos que habíamos memorizado ya no llevaban a los mismos lugares. Estábamos perdidos y cada vez que pensábamos que habíamos encontrado el camino de regreso, algo nos bloqueaba el paso. Era como si la montaña misma se burlara de nosotros, atrapándonos en un laberinto sin salida. El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de nosotros. Los hombres empezaron a discutir entre ellos, acusándose mutuamente de habernos perdido. El sargento intentó mantener el control, pero incluso él sabía que estábamos en una situación sin precedentes. No era solo la selva lo que nos acechaba, era algo más,
algo que jugaba con nuestras mentes y nos empujaba al borde de la locura. Finalmente decidimos detenernos y reorganizarnos. Necesitábamos un plan, pero lo único que pudimos hacer fue rezar para que el día siguiente trajera consigo una salida. Aunque en el fondo todos sabíamos que nuestra suerte ya estaba echada. El amanecer trajo consigo una débil esperanza, pero no tardó en desvanecerse. El terreno que nos rodeaba parecía haberse transformado durante la noche. Los árboles que antes habíamos usado como referencia ahora estaban en lugares diferentes y los senderos que habíamos seguido se desvanecían en la maleza. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de cualquier posibilidad de escape. El sargento decidió que lo mejor era seguir descendiendo por la montaña, con la esperanza de encontrar un río o algún otro punto de referencia que nos pudiera guiar. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de ser observados se intensificaba. Las sombras en los árboles parecían moverse y los susurros, aunque más sutiles que la noche anterior, seguían atormentándonos. Después de horas de caminar sin rumbo, llegamos a un arroyo. Estábamos agotados física y mentalmente. Nos detuvimos para descansar, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido del agua corriendo y nuestras respiraciones entrecortadas. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo, pero nuestros cuerpos pedían un respiro. Fue entonces cuando escuchamos un ruido. Era un crujido, como si alguien o algo se moviera entre los árboles a nuestra izquierda. Todos nos pusimos de pie de inmediato, con las armas listas. La selva estaba en completo silencio, excepto por ese sonido que se repetía a intervalos regulares. Nos miramos entre nosotros, buscando alguna señal de lo que debíamos hacer. El sargento, siempre el líder, nos indicó que avanzáramos en formación. Nos movimos con cautela, intentando no hacer ruido. A medida que nos acercábamos al origen del sonido, notamos que el aire se volvía más frío, algo completamente anormal para ese entorno. El crujido se detuvo de repente y por un momento todo quedó en un silencio absoluto. Luego lo vimos. Era la misma figura encapuchada de la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca. Podíamos ver más detalles. Su túnica parecía hecha de una tela que se movía como si estuviera viva, y sus manos, si es que se podían llamar así, eran largas y delgadas, con dedos que terminaban en garras afiladas. No había ojos visibles en su rostro, solo oscuridad absoluta. El sargento, con una calma que parecía inhumana, levantó su arma y apuntó directamente a la figura. ¡Retrocede!, gritó, aunque su voz temblaba ligeramente, pero la figura no se movió, solo se quedó allí, mirándonos, como si estuviera evaluando nuestras almas. Fue entonces cuando uno de los hombres, Sánchez, perdió el control. Comenzó a disparar, vaciando su cargador en dirección a la figura. Los disparos resonaron en la selva, pero la figura no se inmutó. Las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Cuando Sánchez se quedó sin munición, cayó de rodillas, sollozando de desesperación. La figura, lenta pero inexorablemente, comenzó a avanzar hacia nosotros. No caminaba, parecía flotar a unos centímetros del suelo. Los hombres retrocedimos, con la mente dividida entre luchar o huir. El sargento dio la orden de retirarnos y corrimos, dejando atrás el arroyo y la figura, aunque sabíamos que no podríamos escapar para siempre. El terreno se volvía más traicionero a medida que avanzábamos. Tropezábamos con raíces y piedras y más de una vez alguien caía al suelo solo para levantarse y seguir corriendo. La adrenalina era lo único que nos mantenía en movimiento, pero el pánico comenzaba a hacer estragos en nuestras mentes. No éramos soldados en ese momento, éramos presas, huyendo de un depredador invisible e implacable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un acantilado.
El terreno se cortaba abruptamente y frente a nosotros solo había un abismo. Miré hacia abajo y vi el río que habíamos estado buscando, pero estaba a una distancia imposible de alcanzar sin equipo de escalada. Estábamos atrapados. El sargento, jadeando por el esfuerzo, se volvió hacia nosotros. «No podemos quedarnos aquí», dijo, aunque todos sabíamos que nuestras opciones eran limitadas. Podíamos intentar encontrar otro camino, pero el tiempo no estaba de nuestro lado. La figura, o lo que fuera, seguía acechándonos, y no teníamos la menor idea de cómo detenerla. Fue entonces cuando escuchamos de nuevo esa risa, la misma risa que había atormentado a Pérez. Provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, reverberando en nuestros oídos como un eco macabro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y por primera vez, desde que todo esto había comenzado, sentí una desesperanza total. Estábamos atrapados y lo sabíamos. En un último intento por salvarnos, el sargento tomó la decisión más difícil de su vida. «Bajaremos por el acantilado», dijo, aunque sabía que era prácticamente un suicidio. Con cuerdas improvisadas y un equipo mínimo, comenzamos el descenso, conscientes de que cada segundo contaba. Pero incluso mientras bajábamos, podía sentir la presencia de la figura detrás de nosotros, esperando, observando. No todos lograron llegar al fondo del acantilado. Algunos resbalaron y cayeron al vacío, sus gritos resonando en la montaña. Los que sobrevivimos llegamos al río, pero sabíamos que nuestra lucha no había terminado. Estábamos lejos de estar a salvo, y en lo más profundo de mi ser sentí que ese sería el final de nuestro viaje. Regresé a la vida civil poco después de esa misión, pero los recuerdos nunca me dejaron. A lo largo de los años intenté llevar una vida normal, pero el trauma de lo que viví en esa montaña me perseguía constantemente. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, atormentado por las visiones de la figura encapuchada y los gritos de mis compañeros que nunca lograron salir de ese lugar maldito. Cada noche sueño con ese momento. Estoy de pie en el borde del acantilado, mirando hacia abajo al río que corre violentamente por debajo. Puedo sentir la presencia de la figura detrás de mí, su respiración fría en mi cuello, sus garras extendiéndose hacia mí, y siempre, justo antes de que me alcance, me despierto, empapado en sudor, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. He intentado olvidar, pero es imposible. La terapia no ayudó, ni tampoco las bebidas fuertes. Mis relaciones se han desmoronado y ahora vivo solo, en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. La soledad es mi única compañía, pero incluso en la soledad no encuentro paz. A veces, en medio de la noche, juro que escucho susurros en la oscuridad, como si las voces de la selva me hubieran seguido hasta aquí. Otras veces, cuando cierro los ojos, veo su rostro, esa máscara de huesos que se burla de mí, recordándome que lo que vivimos en esa montaña no fue solo una misión fallida, sino algo mucho más oscuro. Los otros sobrevivientes de la misión tampoco han tenido mejor suerte. Mantuvimos contacto al principio, pero con el tiempo todos comenzaron a distanciarse. 2 de ellos se suicidaron, incapaces de soportar los recuerdos. El sargento, el hombre más fuerte que conocí, murió en un accidente automovilístico, aunque siempre sospeché que fue algo más que un simple accidente. Solo quedamos 2, y ambos sabemos que estamos viviendo con tiempo prestado. Hace poco recibí una carta anónima. No tenía remitente, pero el sobre contenía un solo papel con un mensaje simple: regresa. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero a medida que pasaban los días, la idea comenzó a obsesionarme. ¿Y si la figura no terminó con nosotros? ¿Y si necesita que regresemos para terminar lo que comenzó? He pasado muchas noches en vela, debatiéndome entre el miedo y la curiosidad. No quiero volver, no quiero enfrentarme a lo que dejamos atrás, pero algo dentro de mí me dice que no tengo otra opción.
No podré descansar hasta que lo haga, hasta que encuentre una manera de poner fin a este tormento. Hace unos días empaqué una pequeña mochila con lo esencial. No he hablado con nadie de mis planes, no tengo a nadie que se preocupe por mí de todos modos. La montaña me llama y aunque sé que probablemente no regresaré, hay una parte de mí que anhela enfrentarse a ese terror una vez más. No sé qué encontraré cuando llegue allí, si es que algo sigue esperando, pero estoy decidido a descubrirlo. Tal vez esta vez pueda encontrar una forma de detenerlo. O tal vez, como temo, simplemente me uniré a mis compañeros caídos y la montaña finalmente tomará lo que dejó incompleto. Y así, con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbre, emprendo mi último viaje. Me llamo Martín y llevo casi 30 años como camionero. Tengo 48 años y empecé en este trabajo a los 20. Siempre me ha gustado la carretera, la libertad de estar solo con mis pensamientos y la radio, pero nunca pensé que mi vida se tornaría en una pesadilla. Vivo en un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires, con mi esposa Josefina y nuestra hija Sofía, de 12 años. Nuestra casa es modesta, pero la hemos convertido en un hogar lleno de amor y risas. Mi rutina es bastante simple. Me levanto temprano, desayuno con Josefina y Sofía y luego salgo en mi camión para un largo día de trabajo. A veces me voy por varios días, dependiendo de la entrega, pero siempre trato de volver a casa lo antes posible. Josefina es maestra en la escuela del pueblo y Sofía es una niña muy curiosa, siempre preguntando sobre mis viajes y las cosas que veo en el camino. Me encanta contarle historias, algunas verdaderas y otras inventadas, sobre los lugares que visito y las personas que conozco. Todo comenzó un lunes por la mañana cuando recibí un encargo inusual. La empresa para la que trabajo, Transportes del Sur, me asignó una carga para llevar a un pequeño pueblo en el interior de la provincia de Córdoba. No era un destino habitual para nosotros, pero acepté el trabajo sin pensarlo mucho. La carga era sencilla, varias cajas de suministros para una tienda local. Josefina me preparó un almuerzo para llevar y Sofía me dio un fuerte abrazo antes de partir. «Ten cuidado, papá», me dijo, como siempre lo hace. Asentí con una sonrisa y subí al camión. La primera parte del viaje fue tranquila, con el paisaje familiar de la pampa argentina acompañándome. El sol brillaba alto y el cielo estaba despejado. Todo parecía normal. Al caer la tarde, decidí tomar un atajo para acortar el viaje. Era una carretera secundaria, menos transitada y bordeada por densos bosques. La conocía de otros viajes y nunca había tenido problemas. Sin embargo, esa vez sentí algo diferente, una ligera incomodidad que no pude explicar. A medida que avanzaba, vi a lo lejos una figura en la carretera. Al acercarme, me di cuenta de que era un hombre haciendo autostop. Llevaba una mochila grande y una gorra que le tapaba el rostro. No suelo recoger autoestopistas, pero algo en su postura me hizo detenerme. Bajé la ventana y le pregunté a dónde se dirigía. «Voy a Río Tercero», dijo con una voz ronca. «¿Podría llevarme?» Asentí y le dije que subiera. Se acomodó en el asiento del acompañante y se presentó como Javier. Durante los primeros kilómetros hablamos poco. Javier parecía nervioso, mirando constantemente por la ventana, como si esperara ver algo o a alguien. Le pregunté si estaba bien y él solo asintió. Conforme la noche caía, Javier comenzó a relajarse un poco y empezamos a hablar más. Me contó que era de la zona y que había estado viajando por trabajo. La conversación era agradable, pero había algo en su tono que no me convencía del todo. De repente, en medio de una curva, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una sombra que parecía seguirnos. Me concentré más en la carretera, pensando que era solo mi imaginación, pero Javier también lo notó. «¿Viste eso?»,
Preguntó con los ojos muy abiertos. No estoy seguro, respondí. ¿Qué crees que era? Javier guardó silencio por un momento antes de contestar. No lo sé, pero no me gusta. Intenté tranquilizarlo diciendo que probablemente era solo un juego de luces, pero la inquietud no desapareció. Unos kilómetros más adelante, decidí detenerme en una estación de servicio para cargar combustible y estirar las piernas. La estación de servicio estaba casi desierta, excepto por un viejo surtidor y una pequeña tienda que parecía abandonada. Mientras llenaba el tanque, Javier entró en la tienda para comprar algo de beber. Aproveché para llamar a Josefina y decirle que todo iba bien. Mientras hablaba con ella, noté que la estación tenía un aire de abandono que me puso los pelos de punta. Javier regresó con 2 latas de gaseosa y me ofreció una. Acepté y seguimos nuestro camino. La carretera se hizo cada vez más oscura y el ambiente más opresivo. Intenté encender la radio, pero solo captaba estática. Javier sugirió que contáramos historias para pasar el tiempo, y así lo hicimos. Javier comenzó a contarme una historia sobre un viejo camionero que había desaparecido en esa misma carretera. Según la leyenda, el hombre había recogido a una mujer vestida de blanco que le pidió que la llevara a su casa. Sin embargo, cuando llegaron al destino, la mujer simplemente desapareció y el camionero fue encontrado días después, sin vida y con una expresión de terror en su rostro. La historia me hizo reír nerviosamente, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Traté de no pensar demasiado en ello y le conté una historia sobre un viaje anterior donde había visto luces extrañas en el cielo, pensando que sería una forma de aligerar el ambiente. A medida que avanzábamos, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Empecé a notar figuras en la carretera que desaparecían tan pronto como las enfocaba. Javier también las veía y parecía cada vez más nervioso. Finalmente, llegamos a un punto en la carretera donde tuve que detener el camión debido a un obstáculo. Frente a nosotros, había una enorme piedra bloqueando el camino. Intenté maniobrar alrededor, pero el camión se atascó en el barro al costado de la carretera. Javier y yo bajamos para intentar mover la piedra, pero era demasiado pesada. Fue entonces cuando escuchamos un susurro a nuestras espaldas. Nos giramos y vimos una figura oscura entre los árboles. La figura no se movía, solo nos observaba. Decidimos volver al camión rápidamente, pero al intentar arrancar, el motor no respondía. Estábamos atrapados. Javier sacó una linterna de su mochila y comenzó a iluminar el área. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Intenté mantener la calma y buscar una solución, pero mi mente estaba en blanco. Fue entonces cuando Javier me confesó algo que me dejó helado. «Martín, hay algo que no te dije», comenzó. «Desde hace meses he estado viendo esta figura. Me sigue a todas partes y cada vez se acerca más. No sé qué quiere, pero tengo miedo». Antes de que pudiera responder, la figura se movió con una rapidez antinatural, acercándose a nosotros en un abrir y cerrar de ojos. La linterna de Javier parpadeó y se apagó, dejándonos en completa oscuridad. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. De repente, escuché a Javier gritar. Me giré y lo vi siendo arrastrado hacia los árboles por una fuerza invisible. Corrí hacia él, pero sentí como si mis piernas pesaran toneladas. La figura apareció de nuevo, esta vez directamente frente a mí, bloqueando mi camino. Sus ojos eran 2 pozos de oscuridad y su presencia emanaba un odio palpable. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. La figura se acercó más y pude ver su rostro claramente por primera vez. Una mezcla de sombras y carne putrefacta. El olor a muerte era insoportable. Desesperado, busqué algo con que defenderme y encontré una rama en el suelo. La levanté
y la agité frenéticamente, pero la figura la atravesó como si no existiera. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un haz de luz rompió la oscuridad. Era Javier, que había logrado recuperar la linterna. La figura retrocedió, desvaneciéndose lentamente entre los árboles. Aproveché el momento para levantarme y correr hacia el camión. Javier llegó detrás de mí, ambos jadeando y cubiertos de sudor frío. Cerramos las puertas del camión con fuerza y, milagrosamente, el motor arrancó al primer intento. Sin mirar atrás, aceleré a toda velocidad, dejando aquel lugar maldito atrás. Javier sacó una linterna de su mochila y comenzó a iluminar el área. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Intenté mantener la calma y buscar una solución, pero mi mente estaba en blanco. Fue entonces cuando Javier me confesó algo que me dejó helado. «Martín, hay algo que no te dije», comenzó. «Desde hace meses he estado viendo esta figura. Me sigue a todas partes y cada vez se acerca más. No sé qué quiere, pero tengo miedo». Antes de que pudiera responder, la figura se abalanzó sobre nosotros. Fue un caos total. Javier gritó y la linterna cayó al suelo, apagándose. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho. Luché por mantenerme consciente, pero todo se volvió borroso. Desperté en el camión, con Javier sacudiéndome desesperadamente. «Martín, despierta, tenemos que irnos». El motor del camión rugía de nuevo y sin preguntar más pisé el acelerador. La figura había desaparecido, pero el miedo seguía ahí, palpable. Conduje lo más rápido que pude, intentando dejar atrás aquella pesadilla. Llegamos a Río Tercero al amanecer, agotados y con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. Dejé a Javier en una pensión y continué mi camino hacia el destino final. Hice la entrega y regresé a casa lo antes posible. Cuando llegué, Josefina y Sofía me recibieron con abrazos y besos. No les conté todo lo que había pasado, solo dije que había sido un viaje complicado. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver esa figura que casi nos lleva a la locura. Espero les estén gustando nuestras historias. Acomódate porque seguimos con un relato de terror ocurrido en un autobús. Mi nombre es Laura y tengo 32 años. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en la Ciudad de México. Mi vida es bastante rutinaria y podría decirse que tranquila. Vivo sola en un departamento pequeño y mis días transcurren entre el trabajo, el gimnasio y alguna que otra salida con amigos. El departamento en el que vivo es sencillo, pero cómodo. Está ubicado en una zona bastante céntrica, lo que me permite desplazarme fácilmente a cualquier parte de la ciudad. Las mañanas comienzan temprano para mí. Suelo levantarme a las 6 de la mañana, hacer un poco de ejercicio, desayunar y prepararme para ir a la oficina. Los fines de semana son mi escape de la rutina laboral. Me gusta ir al cine, visitar museos o simplemente pasar el día leyendo un buen libro en algún café tranquilo. Mis padres viven en Puebla y los visito cada vez que tengo un fin de semana largo o algún feriado. Son personas amables y sencillas, siempre preocupados por mi bienestar. Todo comenzó un viernes por la tarde, mientras regresaba a casa después de una semana particularmente agotadora en el trabajo. Habíamos entregado un proyecto importante y aunque estaba feliz por el resultado, me sentía exhausta. Decidí tomar un atajo diferente al que usualmente uso para llegar a mi departamento, esperando evitar el tráfico habitual de la hora pico. Ese atajo me llevó a través de calles que no conocía bien y en un momento dado pasé por una avenida más estrecha y poco iluminada. Allí, en una esquina, vi un autobús estacionado. Parecía un modelo viejo, con la pintura desgastada y algunos grafitis en los laterales. Algo en ese autobús me llamó la atención, quizás su aspecto abandonado,
o la forma en que la luz de los faroles se reflejaba en sus ventanas opacas. No le di mucha importancia en ese momento y continué mi camino a casa. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en el autobús. Sentía una curiosidad inexplicable por saber más sobre él. Decidí que al día siguiente, sábado, volvería a esa calle para echar un vistazo más de cerca. El sábado por la mañana, después de mi rutina habitual, me dirigí hacia la avenida donde había visto el autobús. Cuando llegué, me sorprendió ver que el autobús seguía allí, en el mismo lugar. Parecía aún más desgastado a la luz del día. Me acerqué lentamente y pude ver que las ventanas estaban cubiertas con una capa de polvo, lo que dificultaba ver el interior. Me animé a tocar una de las puertas laterales, pero estaba cerrada. Mientras examinaba el autobús, un hombre mayor, con el aspecto de ser un vecino de la zona, se acercó y me habló. «No deberías estar tan cerca de ese autobús», me dijo con voz grave. «Dicen que está maldito». Su comentario me hizo reír nerviosamente, pero la expresión seria en su rostro me hizo reconsiderar mi reacción. «¿Por qué dice eso?», pregunté, tratando de sonar casual. El hombre se cruzó de brazos y suspiró. «Ese autobús apareció aquí hace unos meses. Nadie sabe de dónde vino ni quién lo dejó. Desde entonces, algunas personas aseguran haber visto cosas extrañas. Luces en su interior durante la noche, sombras que se mueven, cosas que no tienen explicación». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi curiosidad superó mi miedo. «¿Y qué hay de cierto en esas historias?», insistí. El hombre me miró fijamente antes de responder. «No lo sé, señorita. Yo no me acerco a ese autobús y le sugiero que usted tampoco lo haga». Agradecí su consejo y me alejé del lugar, pero la curiosidad seguía carcomiéndome por dentro. Esa noche decidí que volvería, pero esta vez lo haría a una hora más tardía para ver si había algo de verdad en esas historias. Alrededor de las 10 de la noche me armé de valor y regresé a la avenida. La calle estaba desierta y en silencio, lo que aumentaba la sensación de inquietud. El autobús estaba allí, inmóvil y oscuro. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza. De repente, una luz débil comenzó a brillar desde el interior del autobús. Me acerqué aún más, tratando de ver mejor. A través de una ventana polvorienta vi una sombra moviéndose lentamente. Mi respiración se aceleró, pero no podía apartar la mirada. De repente la puerta del autobús se abrió con un chirrido espeluznante. No había nadie alrededor. Sentí una mezcla de terror y fascinación que me impulsó a subir al autobús. Dentro, el aire estaba frío y denso, como si no hubiera sido ventilado en años. La luz parpadeante provenía de una vieja lámpara en el fondo del pasillo. Mientras avanzaba, una sensación de opresión se apoderó de mí. Escuché susurros, palabras incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo me mantenía allí, explorando. Llegué al final del autobús y vi algo que me dejó paralizada. En uno de los asientos había una figura sentada, inmóvil. Al iluminarla con la linterna de mi teléfono, me di cuenta de que era un maniquí vestido con ropas antiguas. Su cara era una máscara grotesca de tela y cuero. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré bruscamente y no vi a nadie, pero el maniquí ahora estaba de pie, con los brazos extendidos hacia mí. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la salida, tropezando y cayendo varias veces. Logré salir del autobús y la puerta se cerró de golpe tras de mí. Regresé a mi departamento esa noche, temblando y sin poder creer lo que había vivido. Decidí no contarle a nadie sobre mi experiencia. Temía que me consideraran loca. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Con
Con el tiempo mi vida volvió a la normalidad, pero el recuerdo de esa noche en el autobús me seguía acechando. Dejé de tomar atajos por calles desconocidas y evité pasar por la avenida donde estaba el autobús. Unos meses después, pasé por casualidad cerca de esa calle y me di cuenta de que el autobús ya no estaba. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie sabía qué había sucedido con él. Era como si nunca hubiera existido. A veces, en noches silenciosas, aún puedo escuchar aquellos susurros y ver la figura del maniquí en mis pesadillas. La experiencia me cambió para siempre, y aunque intento olvidarlo, sé que nunca podré borrar completamente el recuerdo de ese autobús maldito.